teologales. ¿Cuáles son estas 3 virtudes teologales? Fé, esperança e caridade. Magnífico. ¿Y cuándo se reciben? Batismo. No bautismo. O sea que esta menina Rosana ha recibido hoy estas 3 virtudes teologales. Y en las virtudes teologales, ¿cuál de las 3 va a permanecer para siempre? A caridade. ¿Y por qué? Porque a fé preciso ter ainda, mas logo com Deus já vai ser tudo planificado, vai estar junto com Ele. ¿Qué es la fe? Fé, confiança total. ¿Qué Amor más? total, ¿Qué más? entrega total. Es acreditar sin ver. ¿Tú ves la Santísima Trinidad? ¿Tú ves a la Santísima Trinidad? ¿Crees en la Santísima Trinidad? Por fe. Bien, en museo, cuando estemos en museo con la gracia de Dios, la Virgen y todos los santos, no vamos a tener fe porque vamos a estar a ver a Dios. ¿Sí? ¿Vamos a tener esperanza? ¿Museo? Não. Precisa mais, né? Habremos alcanzado o objetivo de nuestra esperanza, a salvación. Entonces, por tanto, de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, ¿cuál fica? Caridade. A caridad. Y por esto dice San Pablo que la mayor es la caridad. Mas, respecto a nos, ¿cuál es la más importante? A fé. Fé. Porque en principio la caridad la perdemos en el pecado grave. Perdemos esta virtud que nos une por la gracia de Dios. Pero si mantenemos la fe, podemos ir y arrepentirnos y nos vamos a confesar al Padre. Pero si no tenemos fe, entre otras cosas, me va a importar un bledo la confesión y ala. Y es por esto que dice San Pablo también, sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Bien, entonces, respecto a nos, ¿cuál es más importante? ¿Cuál? Fé. ¡A fe! Bien. ¿Y se puede tener, se puede pecar de tener mucha fe? ¿O de tener mucha caridad? ¿O tener mucha esperanza? Como é que é? Si yo puedo pecar de tener mucha fe, por ejemplo, las virtudes teologales, estamos a hablar de las virtudes teologales, ¿sí? Las virtudes morales, justicia, obediencia, etc. Yo puedo pecar, por ejemplo, de obediente, de exceso de obediencia. Por ejemplo, el menino recibe la orden de ir a robar tomates, porque están caros. Ve a robar tomates. El menino me puede decir, yo no te obedezco porque ahí me estás a obedecer a algo, me estás a pedir algo que es pecado. ¿Sí? Es lo correcto. ¿Sí? Entonces, uno puede pecar de exceso en las virtudes morales. ¿Sí? O de defecto. Supongamos que yo le mando al menino una cosa boa y él dice, no cumple esta cosa, no tengo ganas. Está a desobedecer. ¿Sí? Entonces, por exceso o por defecto se puede pecar en las virtudes morales. ¿Sí? En las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, yo puedo pecar de efecto, de exceso. De defecto sí, si no tengo fe, perdí. Pero mientras más fe tenga, mejor. Yo puedo pecar de no tener caridad, pero mientras más caridad tenga, óptimo. Y lo mismo con la esperanza. ¿Sí?
fue el pecado de Judas? Falta de esperança. A desesperanza. Desesperó el perdón de Dios. Y es un pecado que aparentemente poca gente confiesa, pero muchas veces el demonio nos tienta con este pecado. La gente que se suicida no está a cometer un pecado de desesperanza. Piensa que todo es en vano, que ninguém va a ayudar a él, etcétera, etcétera. Bien, entonces son muy importantes esas tres virtudes, lémbrense, ¿sí? Y que son virtudes que Dios infunde en el alma no momento del bautismo. Lémbrense que hay una fe que es natural. Por ejemplo, yo tengo fe, en la televisión dijeron que mañana no va a llover. Yo estoy a tener fe en esta cosa, pero eso no tiene nada que ver con Dios, ¿sí? Eso se llama fe natural. La fe teologal es la que a mí me permite acreditar en las verdades que Dios revela. La Santísima Trinidad, la Eucaristía, la Santa Misa, etc. ¿Sí? Entonces, esas tres virtudes son una gracia especialísima de Dios que no podemos poner en riesgo de perder. Por ejemplo de pecado contra la fe. Tú, no a tu madre. Ejemplo de pecado contra la fe. A missa nova. Sí. ¿Por qué? Porque é tão complexo dizer, padre, mas Põe a fé ela em faz risco. ter põe em risco a nossa fé. Até na Eucaristia. Exactamente. Cuando hoy la gente va a recibir la comunión de fe en la mano, sin ningún signo de adoración externa, ¿no es eso un pecado contra la fe? ¿Sí o no? Sí. Sem nenhuma reverência. Jesús dice que a la sola mención del nombre de Cristo se ajoele todo, se doble todo joelho no cielo, na terra, no inferno. Estamos a recibir a nuestro Señor y hoy en día ¿quién se ajoela? Físicamente presente, no un símbolo, como dice el bandido de este padre Fabio de Melo. Fabio de Melo dice que Jesucristo es un símbolo en la Eucaristía. Entonces, esas cosas ponen en riesgo nuestra fe. Y hay que, atención a esto, rejeitar. Porque si Dios ve que no hacemos aprecio de este don de fe, Jesús puede permitir de que se nos retire este don y acabó. Cuando un masón, cuando un católico entra en la masonería, o cuando un católico va a rezar con evangelistas o con judeos, está a exponer su fe. Y Dios puede permitir de tirar esta gracia y acabó. Porque lémbrense que nos tenemos fe por una gracia de Dios, no porque somos muy inteligentes o muy boncinhos. No hay mérito nuestro de nuestra parte cuando recibimos esta gracia. Entonces debemos cuidar mucho de estos dones. ¿Qué más? Os momentos de aridez espiritual, eles são pecados contra a fé? Para nada. Es más, Dios puede permitir, ha permitido en grandes santos como Santa Teresina, el Niño Jesús, aridez espiritual. ¿Sabes lo que es aridez espiritual? Es cuando tú te pones a rezar y piensas que estás rezando ante un tijolo, pronto. ¿No? Dios te quita todo el gusto de la oración. Pero es más meritorio ainda rezar en esas condiciones y perseverar en la oración en esas condiciones.
porque estamos a demostrarle a Jesús, aunque me quites el gusto, yo sigo rezando. ¿Por qué? Porque acredito en ti. Es mucho más meritorio esto que cuando tú rezas y estás en éxtasis y ya estás ahí a ver angios y todo eso. Claro, así es bonito rezar. ¿A quién no le gusta rezar así? A todo el mundo. Pero es más meritorio rezar cuando uno está seco espiritualmente. Santa Teresita del Niño Jesús cuenta su historia, que una vez estaba en un jardín, un convento, y una freira pasó y le dice: Teresina, estás a irradiar la luz. Tenía un áurea. A otra freira veía que había un áurea detrás de la menina. Y Teresina dice: no puede ser esto si yo estoy en la mayor sequedad espiritual. Ella pensaba que estaba rezando y que no prestaba, que Dios no atendía su oración, que Dios había abandonado, y estaba a irradiar ella luz. Entonces, cuando a veces Dios nos somete a estas pruebas, de quitarnos el gusto de oración, de que nos dicen: vamos a rezar un tercio, y uno siente que nos están a pedir una cosa terrible, no importa, vamos a rezar, me cuesta, mejor, más mérito, para demostrar a Jesús que lo que me importa es Él, el Dios de los consuelos, y no los consuelos de Dios. Ahí está el gran mérito. ¿Qué más? Jacinta, Nossa Senhora revelou a Jacinta que no futuro haveriam modas que muito ofenderiam Nosso Senhor. A falta de modéstia é uma falta de fé, de se vestir. Es una falta de distintas cosas. Es una falta de inteligencia. Discúlpenme. Creo que acá no hay ninguna. Creo. Pero si yo me pongo, en fin, yo esto no voy a usar, pero una mujer que se pone una cosita que solo está enganchada de acá y después cae por aquí, y van caminando y van... O se pone una saya tan curta que no pueden hacer así, que ya se les vio lo que no tienen que ver. Dígame si esto es de inteligente. Porque si yo me pongo una cosa que tengo que estar a cuidarme de no hacer por acá y pendurar continuamente acá, esto no es cómodo, entre otras cosas. Entonces, creo que es un problema de inteligencia, es un problema de prudencia, es un problema, sí, de fe también, porque lémbrense que el demonio busca de que nos sigamos las modas, porque esto ofende a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, otro día vino una menina a misa, y yo dije: ya voy a tener que traer una valija así que como con terzos, y hasta una valija con sayas, porque con una calza, no sé cómo llamar, una cosa que podíamos hacer un estudio anatómico de los músculos de la pierna y de otros lados. No. Es que no puede ser. A gente ya pierde un poco el senso comunis, ¿no? Y además, as mai que visten así a sus filhas. Total, es una menina. Sí, puede ser que sea menina por pequeñita, pero esta menina pequeñita vive rodeada de leones, ¿no? Y que se cometen algún error con esa menina pequeñita, a veces Amai es la culpada ante Dios. ¿Por qué? Porque está a exponer a su filha de esta manera. Y ojo, no voy a entrar en detalles. O pecado de incesto existe. Y si no saben qué es el pecado de incesto, vayan al catecismo y lo estudian. Existe. Y es muy grave.
Y no se crean que se da una vez en 1000 años, no. Entonces, ojo, vistan con modestia a sus meninas, a sus meninos también, porque ahora los meninos hay casi que cuidarlos más que a las meninas. Entonces, lémbrense cuando se vistan, las santas mujeres especialmente. Piensen si la Santísima Virgen se vestiría con esta cosa. Eso es la norma. Yo no digo que salgan vestidas de freiras, carmelitas, no. Pero busquen a mayor modestia posible. A mí me da vergüenza. A veces uno pasa por un templo, no sé, evangélico. Las evangelistas, por ejemplo, los testigos de Jehová, visten mejor que muchas católicas. Y ellas están en lugar, ellas no están en la verdadera fe, ¿no? Y visten mejor que muchas católicas. Estos nos tienen que dar vergüenza. Vergüenza. Estoy a hacer una señora me va a empezar a hacer sayas compridas. Para que, porque yo entiendo, a veces las mujeres me dicen, padre, no encontramos ropa porque no hacen ropa modesta. Entonces, esta gente va a empezar a hacer sayas compridas para que, si gustan, puedes entrar en un blog de internet y eliges el precio, el core y cosas y compras. Para empezar a vestir cristianamente. Y una de las cosas que les recuerdo, procuren las mujeres no usar calzas. ¡Ay, por qué! La Santísima Virgen en La Salette ya anuncia y dice, al fin de los tiempos, las mujeres vestirán como los hombres. Y los hombres vestirán como las mujeres. Ven los hombres ahora con trencitos, con aritos, con pulseritas, Entonces traten de acostumbrarse a usar sayas santas mujeres. ¿Qué es más cómodo? Yo entiendo que puede ser más cómodo, pero no es lo más femenino. Y especialmente cuando vengan a la Santa Misa, traen una bonita saya comprida y estamos todos felices. ¿Qué les parece? Bom, que mais? Padre, eu queria que o senhor falasse para nós, ensinasse a gente ao jejum, como que se faz o jejum, conforme a igreja ensina, de maneira correta, a sexta-feira da carne até meia-noite, a gente ouve falar que até as 18 horas, eu queria entender melhor sobre o jejum. A ver, primeiro, jejum eucarístico. Jejum eucarístico é o que você tem que não comer ni beber, salvo agua. El agua no rompe el jejum, o sea, nos ha pasado a veces estar a pregar en la misa y estar a tomar agua porque uno tiene estragada eso no rompe el jejum. Si tú tienes que tomar, la misa es a las 11 y son 11:15 y tú tienes que tomar una pastillita, un remedio, 11:15. ¿Puedes tomar o no tomar? Puedes tomar. Los remedios no rompen el jejum. Tú estás en la misa un poquito mareada porque te falta un poquito de azúcar. Puedes tomar una bala o comerte una cuchara de azúcar como un remedio para evitar un desmayo y no rompes jejum. ¿Sí? Ahora, no me vengas con el cuento de que estoy un poquito débil y te vas a comer una patita de frango y botas. No, eso está mal. Eso rompe el jejum. Entonces, el jejum eucarístico hay que cumplirlo por lo menos 1 hora antes de comenzar la misa. La misa comienza a las 11, a las 10 ya tienen que dejar de comer.
Como este jejum eucarístico lo puso Pablo VI, y el jejum eucarístico implica un cierto sacrificio también, nos recomendamos cumplir 3 horas de sólidos, o sea, 3 horas de cosas sólidas, y por lo menos al comienzo de la misa. Recomendamos. Eso respecto al jejum eucarístico. Respecto a la cuaresma, el jejum y abstinencia, o sea que es el jejum de no comer y la abstinencia de carne, son 2 días, a quarta-feira de cinzas y a sexta-feira santa, que se hacen las 2 cosas, el jejum y abstinencia. La abstinencia, ¿qué es? La abstinencia de carne. La carne es lo que no se puede comer. Se puede comer carne de pez, pero no carne de ave, de boi, de porco, etc. Y el jejum, estricto dicte, lo implica solo hacer una comida fuerte en un día. Tú puedes tomarte tu cafecito con un poquito de pan y nada más, al de mañana, una sopita en un mediodía y un jantar normal. O a la inversa, hacer un almuerzo normalito y un jantar comes una masa, pronto. Eso sería el jejum que se hace para estos días. Después, las sextas-feiras obligatorias de hacer abstinencia de carne son las sextas-feiras de cuaresma. ¿Sí? El Papa Pablo VI, América, por ser evangelizada por portugueses y españoles, tenía el privilegio de que solamente en las sextas-feiras de cuaresma no podíamos comer carne. Pablo VI dijo que esto es un privilegio que no podía ser y entonces tiró el privilegio. ¿Y qué pasó? En Europa no se puede comer carne todas las sextas-feiras del año. Entonces, ¿qué pasó? Pasamos a ser igual que Europa. El problema es que era un privilegio que tenía más de 500 años, o casi 500 años, puesto por San Pío V. Y los moralistas enseñan que toda costumbre que tiene más de 200 años no se puede atacar con una norma como esta. Pero como Pablo VI ya había dicho que no había privilegios para ninguém, que en América también que había que evitar comer carne en las sextas-feiras, los obispos, para arranjar este problema, dijeron, se puede mudar esta cosa por un acto de amor a Dios o por amor al prójimo. Entonces, tú a sexta-feira, que no sea de cuaresma, te puedes comer una buena pata de porco y rezas un Ave María por las almitas del purgatorio y ya estamos todos en paz. ¿Por qué? Porque es una costumbre. Vete tú a decirlo a los argentinos que las sextas-feiras que no sean de cuaresma no se pueden comer carne. Te van a decir, esto lo cumpla tu tía. Porque allá se come carne mañana, tarde y noche y siempre. Entonces, ya es una costumbre. Entonces, si pueden cumplir todas las sextas-feiras, bendito sea Dios. Si no las pueden cumplir, rezan una ejaculatoria, un acto de amor a Dios, ayuda, un Ave María por el prójimo y pronto. ¿Qué más? Sobre o uso do véu. Por que é usado o véu na Santa Missa? Porque el querido San Pablo, seguramente olhándola a la Santísima Virgen, dice que la mujer se cubra en un templo. ¿Por qué? Porque uno de los atractivos de la mujer es su cabello. Antiguamente, las mujeres que eran solteras podían andar con la cabellera al aire, blonda.
¿Por qué? ¿Y por qué así echaban el ojo de los meninos? Pero cuando la menina se casaba, o ya empezaba a noviar, ya cubría el cabello. ¿Por qué? Imagínate tú. Yo me lembro que cuando era más joven había una actriz que ya murió, a Farrah Fawcett. ¿Se lembran de esta? Era una loira norteamericana que andaba con unos rulos todos. Imagínate tú que la Farrah Fawcett no sé cuánto entraba en la iglesia con su cabellera así. ¿Quién iba a prestar atención al cura? Todos iban a venir a esta menina con su... Claro, por eso entonces un veo ayuda a conservar la modestia y que los hombres estén a olear lo que tienen que olear y no otras cosas. O sea, por una modestia cristiana. Y la Virgen siempre usó velo. Entonces, la mujer tiene que cubrirse en un templo por una señal de respeto. En cambio, el hombre tiene que descubrirse para mostrar, dice, entre otras cosas, San Pablo dice, por respeto a los ángeles. Es como que si los ángeles se sienten fastidiados de ver a las mujeres así. Padre, eso es machismo. Cuando llegas a Zeus, discutes esto con los ángeles y con Dios y con San Pablo. A mí no me discutas. ¿Qué más? Padre, a nova evangelização está entrando agora, né? Diz que está entrando. Tem grupo de pessoas já participando dessa preparação. E o padre lá da igreja dela, ele celebrou a missa saindo agora, ele falou que nessas 2 últimas semanas agora vai entrar um novo. Já vai começar o pessoal para preparar para o novo. Que o novo faz parte, que o novo ajuda, o novo vai aproximar mais as pessoas de Deus, segundo ele, né? As pessoas vai aproximar mais, vai renovar o novo. Mas ele não falou, disse que ele vai dar umas dicas nas próximas celebrações do novo, né? Quem O que é novo? É uma pessoa? Novo o quê? Evangelização. É um No nome caso, novo. esse novo é a inovação, né? A novidade que ele fala que a gente não tem que, a gente tem que estar aberto à inovação dentro da igreja. É o discurso dele. Mais ainda, né? ¿No le parece a você que el término justo sería a re-evangelización? Porque si en un lugar se evangelizó y por A o por B esta gente dejó de acreditar, perdió la fe, lo que fuese, yo mando misioneros para re-evangelizar, no una nueva evangelización, porque la novedad sería eventualmente que es distinta de la anterior. Entonces, ya cuando te están a decir que es una nueva evangelización, ¿qué es la nueva evangelización? La nueva evangelización te van a decir que Dios es misericordioso, que el infierno no existe, que todo el mundo se va al cielo, que la Virgen Santísima no es virgen, que Jesucristo está en un símbolo en la Eucaristía. Esa es la nueva evangelización. E a celebração que ele fez, a consagração, ele foi tudo, já foi novo para mim. Porque ele cantou na hora das palavras, tudo. Ele cantou, e o Pai Nosso também foi cantado, mas fugiu totalmente, porque as igrejas rezam até certo ponto reza. Mas ele não falou, falou que era o Pai Nosso, mas não tinha nada da oração do Pai Nosso. E depois ele começou a cantar, fez um canto mesmo, em alta voz, cantando, suspendeu o carro, cantando. Mi querida señora, no vayas, porque te van a meter una nueva religión, no a misma religión que tú heredaste de tu mamá, de tu padre, de tu abuelo, de tu tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú te imaginas una Santa Teresa de Ávila, un San Francisco de Asís en una misa nueva? Olvídalo. ¿Tú te imaginas que a un San Ignacio, a un San Felipe Neri, y que este padre se ponga a cantar un Pai Nosso nuevo?
estos meninos hubiesen saltado así y se lo comen. Pero como ahora ya no hay santos que salten y hay bandidos que dicen las barbaridades que se les pasa por la cabeza y ninguém dice nada, y así se va instituyendo a nueva evangelización, que es otra cosa que no a doctrina católica. Déjenme decir, los santos nunca gustaron las novedades, nunca, porque la doctrina de Dios se conserva siempre la misma. Lo que aprendió San Francisco de Asís, después lo transmitió, después lo enseñó San Ignacio, y así pasaron los San Francisco Solano, ¿cómo se llama? El Padre Anchieta aquí, y así llegó hasta ti. Ahora, si cada uno de cada cura que venga te va a estar a inventar una nueva Padre Nosso, una nueva consagración, a tus hijos van a recibir otra religión y no la tuya, ¿no? Por eso San Pablo dice, ateneos a las tradiciones, ateneos a lo que siempre la iglesia durante séculos hizo. Mañana, si tú vas a la casa de Cristina, vas a escuchar algo sobre esto. Vamos a hablar en la misa de 11 de esta cosa. ¿Qué más? Uma vez que eu conheço a missa de sempre, uma vez que eu conheço a missa de sempre agora, assistir a missa nova seria um pecado? El pecado, para que haya pecado tiene que haber pleno conocimiento. Si yo celebrase una misa nova, cometo un pecado grave. Porque yo conozco todos los detalles de la misa nova que son contrarios a la fe, desde el comienzo hasta el final. Pero si alguno de vosotros mañana va a volta a misa nova, porque tienen saudades que quieren ver la cara del cura, que ya eso será una cuestión tal vez de un pecado de imprudencia. Y en la medida que tú vas dándote cuenta de los errores de la misa nova, ahí tú vas asimilando esta cosa. Entonces, si en la misa nova ves que la gente va vestida como quisiera, que el cura está dando la misa en una mesa, no en un altar, lo cual fue condenado por Pío XII, que da la comunión a... Todo el mundo comulga, yo no veo a ninguém que esté a confesar. Comulgan de pé una mano. Esto en la iglesia católica nunca fue. ¿Tú te imaginas a tu abuelo, por ejemplo, entrando en una iglesia y ver a la gente comulgando en la mano? Yo no creo que tu abuelo piense que esto es una iglesia católica. Entonces, ya son tantas las cosas que atentan especialmente contra la presencia real de Nuestro Señor en la Eucaristía. Si tú estás en una iglesia en donde estás a partir palmas y fiesta y aquí y allá, pero el problema es que la misa es un sacrificio, no es una secta. Y en la secta Fera Santa, ¿quién estaba contento? ¿Quién estaban de fiesta? ¿Los amigos de Cristo o los enemigos de Cristo? Los enemigos estaban de fiesta. Lo mismo que la misa nova. Como o senhor falou, a missa nova é uma outra religião. ¿Sí? Es una misa que fue pensada por un famoso masón llamado Bumnini. Entonces, y además está escrito, el Bumnini dejó sus testamentos diciendo, hemos hecho esta misa, entre otras cosas, para agradar a los enemigos de Dios, a los protestantes, por ejemplo. Entonces, si tú sabes estas cosas, te das cuenta incluso por los factos, y continúas a ir a misa nova, ¿no? Ya. Que Dios te juzgue, ¿no? O sea, en la medida que tú conoces una cosa, para que haya pecado, tienes que tener el conocimiento de que esta cosa es pecado. Si tú no sabes, yo por supuesto que mucha gente que va a la misa nova con la mayor de las buenas intenciones, yo pienso que Dios no está a considerar esta cosa. Espero. Mucha gente va, en fin, no conoce otra cosa y va a esto, ¿qué va a hacer? Pero por eso la importancia que como católicos tenemos que tener de continuar con la misa que hemos heredado de nuestros padres.
Y por otra parte es una misa que el Papa San Pío V dio a eternidad, a perpetuidad. O sea, ninguém puede tirar esta misa. A veces nos han dicho, vos estuviste en una misa prohibida. Misa prohibida, mira tú. Indudablemente que habrá gente, no, esto está escrito en latín y por eso no lo puedo entender. Pero, al comienzo del misal está este documento que se llama Quo Primum, la encíclica Quo Primum, del Papa San Pío V, en donde dice, entre otras cosas, que esta misa está dada a perpetuidad y que todo sacerdote puede darla en todo tiempo y lugar donde se le dé la gana y que ninguém puede chatearlo por dar esta misa. Ahora tú vas y yo le digo al párroco de aquí o al obispo de allá que quiero dar esta misa y me dicen, aquí no, acabó. Entonces nosotros debemos ser fieles a lo que hemos heredado y a lo que nos garantiza ortodoxia católica. La misa nueva, por ejemplo, los luteranos pueden asistir. Para los luteranos asistir a una misa nueva no implica un problema teológico. Con lo cual está a decirte que esta misa sirve para protestantes y para católicos. No puede ser. O es una misa católica o es una misa protestante. Que mais? Fábio, já que nós entramos nesse assunto, explica mais uma vez o problema então do biritualismo, do padre que celebra os dois ritos, e para o fiel que assiste. Só vai complicando, né? Se vai complicar. Fernando, arrúmame a mala, por favor, assim vamos ganando tempo. Si yo celebro la misa nova y me doy cuenta que conozco la misa tridentina, por ejemplo, y me doy cuenta que la misa tridentina es absolutamente católica, en fin, corresponde totalmente a la teología católica, y yo comienzo a dar la misa católica, pero algún día celebro la otra. ¿Por qué la celebro? Hay un problema de fe en mí. Porque yo no puedo estar a celebrar una misa protestante y una misa católica. De segunda-feira a sexta-feira celebro una misa católica y de sexta-feira a domingo celebro la misa nueva, protestante. Eso es señal de que este hombre no tiene muy claras las ideas. A su fe. Delegando a fé, né? Como começo O sea, él está poniendo en riesgo su propia fe y está haciendo un riesgo ante la fe de los demás. Porque eso va en los factos contra lo que Jesucristo dice que vosotros falás, sea así, sí, no. O sea, o soy católico o soy protestante. Si soy protestante, doy a misa nueva. Si soy católico, doy a misa tridentina. Entonces, el virritualismo es un error contra la fe, es una cosa grave porque en principio un sacerdote que se da cuenta y empieza a celebrar la misa tridentina es porque se da cuenta que esto es bueno, que esto es mejor, que esto es lo católico. ¿Cómo estar a dar a las dos cosas? ¿Por qué? Por agradar al obispo. ¿Qué hemos leído en el Evangelio hoy? Que debemos estar dispuestos hasta dar nuestra propia vida por Cristo y por su doctrina. Si yo no soy capaz de cortar con la misa protestante, porque el obispo se va a zangar conmigo, bueno, no merezco ser discípulo de Cristo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, como hay un doente que me está esperando, vamos a dejar aquí la cosa, ¿está
Amanhã, se Deus quiser, a missa é na casa de Cristina. Se não sabem onde é, le perguntam. E não te la pierdas, porque amanhã vamos a falar de uma coisa muito bonita. Ok? Vai ter confissão, né?